Vamos a abrir la Biblia esta mañana. Quiero compartir una palabra muy sencilla. Vamos a hablar esta mañana acerca de la mente y sus pensamientos. La mente, nuestra mente, con sus pensamientos. Vamos a afirmar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Proverbios, este versículo es muy conocido. La versión Reina Valera, me gusta leer la versión Reina Valera. En el versículo 7, en la versión Reina Valera dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa primera parte. El contexto de ese pasaje está hablando acerca de un avaro, de un codicioso, de un tacaño. Y el versículo 7 dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es un avaro. Pero tomando esa parte, también tenemos que decir y explicar que el texto también se está refiriendo a que uno es el resultado de los pensamientos. Uno es conforme uno mismo piensa. ¿Qué somos nosotros en sumatoria? En síntesis, ¿qué somos nosotros? Lo que pensamos. Y la idea que plantea la Escritura es que los pensamientos no nos gobiernen a nosotros, que no seamos títeres de los vagos pensamientos, sino que nosotros gobernemos los pensamientos. Hermanos, lo más difícil para un discípulo es aprender a pensar, y más a nuestra cultura, o en nuestra cultura. La cultura latinoamericana es una cultura caracterizada por la viveza y los impulsos emocionales, los impulsos sensoriales. Hay poca meditación, hay más bien mucha reacción promovida por impulsos sensoriales, por emociones desordenadas y no por una manera de pensar adecuada, y mucho menos, porque está bastante alejada esa manera de pensar respecto a los latinoamericanos en relación a la palabra de Dios. Es decir, no pensamos conforme a las Escrituras. Lo más difícil para un creyente, para un cristiano, es que piense. Por eso la palabra discípulo, de la cual se deriva disciplina, significa literalmente alguien que piensa con esfuerzo. Y quiero que seamos honestos con nosotros mismos en pensar lo siguiente: ¿qué tanto conozco de manera consciente los pensamientos que abordan, que pasan por mi mente, y es más, que se asientan en mi mente? Somos lo que pensemos. Lo que pensamos, eso somos. La mayoría de los cristianos son títeres, son marionetas de pensamientos que no tienen forma ni sentido, y mucho menos fondo y consistencia, pero están allí arraigados en la mente y plasmados en el corazón. Es necesario que comprendamos esta primera parte de este texto. Conforme nosotros pensemos, eso es lo que vamos a sentir. Eso es inseparable. Si usted tiene una idea distorsionada respecto a un hermano, usted va a sentir lo mismo hacia ese hermano, un sentimiento distorsionado. Si usted ha escuchado algo vagamente en relación de un hermano y se ha hecho una idea y ha permitido que esa idea se cuele en su mente, así mismo va a ser su sentimiento y luego su reacción hacia ese hermano, es decir, su actitud. La palabra actitud significa actos. Los actos, su manera de reaccionar hacia esa persona o hacia ese hermano, hacia ese familiar, va a ser igualmente a la forma como está sintiendo, porque ese sentimiento es igual en su forma al pensamiento al cual usted de pronto no le ha prestado la atención debida. Luego, lo más importante en el reino es mirar qué estamos pensando diariamente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así será usted, así seré yo. Es trascendental. Esa mañana quiero hablar entonces de la mente y sus pensamientos. Los pensamientos gobiernan el alma.
Por eso los creyentes deben gobernar los pensamientos. Alguien dijo de una manera muy razonable que una mente divaga es un laboratorio del diablo. Y es cierto. Alguien de manera más jocosa dijo que la mente es la loca de la casa. Y es así. La gente que no acopla sus pensamientos para forjar un criterio, y más aún, si no forja un criterio bíblico, tiene una mente enajenada, confundida, una mente que puede rayar en un momento con la locura. Saúl es ejemplo de ello. El profeta Samuel le dijo: locamente has actuado. Un rey loco, un profeta loco. Así hay muchos en este tiempo. Un poco de hombres y mujeres carismáticos, pero con una mente llena de imaginaciones distanciadas de la palabra del Señor, del pensamiento del Señor. Luego, si nuestras actitudes son el producto de nuestros pensamientos, debemos enfocarnos en mirar qué es lo que pensamos. Hay que mirar diariamente de manera concienzuda qué es lo que transita, qué es lo que recorre nuestra mente, y darle freno a ciertos pensamientos, desalojar nuestra mente de otros pensamientos y arraigar los pensamientos adecuados, porque de esa manera, de forma inherente, sin esfuerzo, estaremos programados para sentir y para actuar. Un pensamiento engendra un sentimiento, y un sentimiento engendra una acción por una actitud concebida. Lo que más debiéramos entonces prestar atención es a la forma como estamos pensando, a la manera como pensamos. Mirar qué es lo que pensamos diariamente. En 1 Corintios 13, acompáñeme por favor. Cuando yo era niño, hablaba como ¿qué? Como niño. Y dice, ¿por qué hablaba como niño? Porque pensaba como ¿qué? Como niño. Y entonces miraba las cosas, juzgaba las cosas como ¿qué? Como niño, dice allí. Recuerde que el contexto de la carta nos dice que Pablo le está hablando a una iglesia carnal, que es una iglesia niña en Cristo, que poco conoce a Cristo. ¿Está escuchando el término que utilizo? Que poco conoce a Cristo. Y entonces Pablo le dice a esta iglesia, pero, o más que lo mismo, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Siempre que usted hable conmigo en una pastoral o en una conversación así íntima, usted me escuchará hacerle una pregunta. Y hoy voy a explicar por qué siempre le hago esa pregunta. A veces esa pregunta es tormentosa para muchos, pero mi intención no es causarle tormento a nadie. Siempre le digo, ¿cuántos años es que tienes? ¿Sí o no? Los que han hablado conmigo. Le pregunto siempre su edad. ¿Cuántos años tienes? Y no es por atormentarle. No, es para que tenga conciencia de que usted vea si su edad cronológica, camino a la vida de adulto y hacia la vida de la vejez, está acorde a los pensamientos que debiera tener. Y siempre te pregunto, ¿cuántos años es que tienes? Porque es trascendental. La idea de la palabra del Señor es que en la medida en que crezcamos, nosotros vayamos madurando en nuestra mente, que dejemos los pensamientos de niños, porque los pensamientos de niños son fluctuantes, tienen cierto rasgo de honestidad, de transparencia, cierto rasgo de sinceridad, pero no son pensamientos firmes, son pensamientos en los cuales se caracteriza la envidia, los celos, la contienda, y verlo todo como un juego. Y no estamos jugando, hermanos. Cuando venimos a Cristo, estamos determinando dónde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Y escúchame, por favor, usted que conoce la palabra sabe que no me estoy refiriendo al infierno. Me estoy refiriendo dónde va a pasar toda la eternidad, en qué posición va a quedar usted para disfrutar
su heredad, cualquiera que ésta sea. Debe hacerse un propósito, y es afirmar sus pensamientos, dejar lo que es de niño y madurar. Perdone que hable esto en primera persona. Si usted me hubiera conocido a los 20 años, eso fue hace poco, aclaro, usted se habría dado cuenta que yo no hablaba como un muchacho de 20 años, ni pensaba como un muchacho de 20 años. Porque una de las primeras cosas a las cuales nos apunta la Escritura es a que miremos los pensamientos que yacen y que pretenden arraigarse y cimentarse en nuestra mente. Entonces Pablo le dice a esta iglesia: yo no soy un niño, y no porque tenga cierta edad, no, sino que mis pensamientos son conforme al Espíritu. Es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Dejé lo que era de niño. Lo terrible, hermanos, es que a veces pasa el tiempo y siguen predominando los pensamientos infantiles, las ilusiones de un niño. Ni siquiera la realidad cruda de la vida cotidiana ha logrado tumbar ciertas ilusiones, que son eso, puras ilusiones, quimeras, arraigadas en la mente de los cristianos. Hay hijos de Dios que tienen una imaginación impresionante. Deberían usarla para hacer guiones, para hacer películas. Y es increíble todo lo que piensan en un día. Y termina la noche y no son conscientes de que lo que han estado pensando es eso, una ilusión, quimeras, sueños monstruosos. Una quimera es una ilusión que termina resultando en un monstruo. Nunca se concretará. Pero viven todo el tiempo, pasan los años. Le llega el 2015, ya es el 2015, ¿cierto? Y siguen pensando igual. No, hay que dejar lo que es de niño e ir a lo concreto, ir a lo que es, a lo verdadero, a lo que nunca pasará, y afianzarse en ello. La actitud y el corazón debe ser afianzado en lo que es verdad. Con esa intención nos fue dado el Espíritu de verdad, para que conozcamos la verdad, para que creamos la verdad, para que le demos todo el crédito a la verdad y caminemos conforme a la verdad, no en sueños y quimeras. Yo conozco cristianos que llevan años pensando que se van a ganar la novena millonaria, y han pasado los años. Hermano, perdone que le diga así, aterricen cuando sea. Porque está en la nebulosa, ni siquiera está en el tercer cielo, ni en la tierra siquiera, está en la nebulosa. Aterrice, hermano, y trabaje. Trabaje, hermano, que Dios prosperará su trabajo, la obra de sus manos. Pero deje de estar soñando con cosas que no se harán realidad. Usted y yo no fuimos enmarcados para caminar conforme a la suerte. Nosotros fuimos enmarcados para caminar según una predestinación. Y esa predestinación es gloriosa. Hay que conocerla. Es hora de que usted se pregunte: ¿por qué razón Dios creó al primer hombre adulto? Dios no hizo a Adán un niño, Dios lo hizo adulto. Y como adulto le digo, usted va a gobernar la tierra al menos. Empiece por la tierra. Es hora de que usted y yo comprendamos que nosotros fuimos puestos en este planeta para ejercitar nuestra mente y corazón con un sentido, y es recibir la heredad gloriosa de Él, donde gobernaremos no la planeta Tierra solamente, sino todos los planetas del multiverso. Pero la Biblia dice que eso lo harán, que se sentarán en los tronos los que hayan desarrollado la facultad de juzgar. No pueden juzgar como niño. La Biblia nos dice que si no juzgamos las cosas pequeñas, las cosas terrenales, ¿cómo podremos juzgar las cosas celestiales? Donde empezaremos por el juzgamiento hacia los ángeles caídos. Eso sí es serio. Usted se imagina, usted y yo vamos a juzgar potestades. Y atropelle o no atropelle sus nobles sentimientos, vamos a juzgar a mucha gente que nunca aceptó el Evangelio. Gente mala, gente pervertida, gente que se burló del Evangelio. Leí hace poco un hombre atrevidamente hablando cosas soeces, muy vulgares en relación a la iglesia de Cristo. Gente ignorante.
Esa gente a la cual Dios le da la oportunidad de arrepentirse hasta en el último instante, si no se arrepiente, nosotros la juzgaremos. Entonces, no estamos jugando a la iglesia. No. Estamos hablando de nuestra estadía eternal. ¿Dónde vamos a estar eternamente? ¿Qué vamos a hacer eternamente? Por eso Pablo dice en el 12, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara las cosas como son. Ver por espejo, usted sabe que es ver un reflejo, pero el reflejo no es la verdad, es una imagen. Y puede ser una imagen distorsionada de acuerdo al tipo de espejo donde nos estemos asomando. Pablo dice que esta realidad es como un espejo, pero los maduros lo saben. Y entonces dice Pablo allí, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Pablo dice que cuando venga lo perfecto, en el 10 dice, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Él dice, esto que vivimos diariamente es una pequeña parte, pero va a venir lo perfecto, hermanos. Y cuando venga lo perfecto, entonces espera eso perfecto, encontrarse con el varón perfecto que ha alcanzado el conocimiento pleno de Jesucristo. ¿Me hice entender, hermanos? Hay cristianos que dicen, por ejemplo, ay, usted a toda hora es la Biblia. No, hermano, también tenga su propio criterio. No todo puede ser la palabra. ¿Qué es eso? Hay otros que dicen, pero usted ¿por qué descansa un domingo? A toda hora, cada 8 días para la iglesia. David decía, bienaventurado el gorrión, el que habita en el alero de tu casa. Ese es bienaventurado. Deseara yo, dice David. Pero hay gente que es cristiana y está lejos de la voluntad del Señor porque no se ha dado cuenta qué es lo que está en su mente. Jesús a los 12 años le dijo a sus papás, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario? Y cuando yo leo eso me asombro, a los 12 años, con ese criterio. En los negocios de mi padre, ¿ustedes no saben que me es necesario estar? Y a veces llegan los 50 y no tenemos tal pensamiento. Hay que tomar esto muy en serio, hermanos. Si usted me acompaña a Santiago 1, que es un pasaje muy conocido, dice, leamos desde el 5. Estos versículos tratan sobre aquellas situaciones inesperadas que vienen a los hijos de Dios y los sorprende, y entonces ellos no entienden qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, pasan los días, las semanas, los meses y los años, y ellos siguen así en esa incomprensión. Entonces Santiago les habla a ellos, a los que les han venido situaciones a manera de prueba, pero no entienden. ¿Cuál es el consejo de Santiago? Dice, versículo 5, lea conmigo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, le ha venido una situación compleja, difícil, adversa, y no entiende. Entonces Santiago le dice, mire, la idea es que esa situación le produzca gozo y que lo lleve a tener una paciencia para que cumpla una obra completa. Pero como no entiende lo que está sucediéndole, entonces dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe lo que le está pasando, entonces pídale a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Es así de simple. Hermanos, esto es verdad, es así de simple. Cuando no entendemos qué es lo que nos está sucediendo y a dónde apunta lo que nos está sucediendo, cuando no lo entendemos en nuestra mente, entonces sencillamente Santiago nos dice, pídale a Dios sabiduría y Él le dará abundantemente y sin ningún reproche. Pero luego Él dice en el 6, pero pida con fe. Y allí es donde aparece la situación problemática. Dice, no dudando nada.
debe tener convicción en su mente el que le pida a Dios sabiduría. Porque el que duda, dice, se parece a la ola del mar, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sirve solamente para surfear. Y eso que en la imaginación de muchos de nosotros, que nos imaginábamos ahí surfeando, pero de ahí no pasa. No sirve para nada así. Y entonces, miren lo que dice el versículo 7. Por favor, preste la atención. Dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabe qué es lo curioso? Que los que son así piensan que siendo ambivalentes en su pensamiento, ellos piensan que sí van a recibir la buena dádiva de Dios. Y dice, no, está equivocado. No piense. El que es así, que recibirá alguna cosa del Señor. Y por eso la iglesia del Señor está llena de cristianos inconformes, quejumbrosos, que mantienen peleando con Dios porque no entienden a qué está apuntando lo que Dios aún está permitiendo que les suceda. Porque ellos sí tienen un pensamiento muy firme. Ellos creen que es obligación de Dios que Dios les cumpla y les satisfaga sus deseos. No, no es obligación de Dios. Dios no puede agradarse de aquel que no le conoce, que no le entiende, que no ha puesto su fe y su confianza totalmente en Él. Eso es así. Escucha, hermanos, hermano escuche y hermana escuche. Si usted no conoce a Dios, no puede confiar en Él. Y si no confía en Él, Dios no se agrada de usted ni de mí. Dios tiene misericordia y mucho favor para con nosotros, pero Dios no nos puede emplear en su propósito. Y nos reunimos es para conocer su propósito. Dios le dará algunas cosas, le permitirá algunas cosas, pan, pescado, salud, vivienda, pero usted no será empleado en las cosas eternas de Dios. Escúchame, por favor, porque este es el mal que he visto durante años. Muchos cristianos piensan que siendo así recibirán el propósito de Dios. Nunca lo conocerán. Por eso, tristemente, después de tantos años, 2000 años casi, uno ve una iglesia sin fe, porque su más grande pensamiento es creer que siendo ambivalentes de doble ánimo, Dios los va a encaminar en su propósito. Y viven con una frase de cajón, que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, nunca se hará la voluntad de Dios en ese tipo de creyentes. Nunca, hermanos. A mí me gusta leer Santiago, porque Santiago es rudo, él va así, él no se pone con emociones. Hermanos, sea más pensante que carismático. Si usted es una persona carismática, que su carisma se desprenda de un pensamiento afirmado. Amén. Y no un carisma desprendido de una emoción pasajera. No fuimos llamados para hacer énfasis en las emociones, fuimos llamados para hacer énfasis en lo que pensamos. Y entonces por eso dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él piensa hoy una cosa en la mañana y al mediodía está haciendo otra cosa y al otro día está pensando qué va a hacer. No, aquí hay que tener la claridad en la mente. ¿Qué es lo que el Señor me mandó a hacer? Y eso ir a hacer hoy. Y mañana también, y pasado mañana también. Y la semana siguiente no me voy a levantar a pensar, ¿qué voy a hacer hoy? No, ya lo sé. Mi alma lo sabe muy bien. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos por convicción. De lo contrario, seremos inconstantes en todo. No hay cosa más molesta para una mujer que un hombre que no sepa qué hay que hacer. La mujer le dice al hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No, hay que saber para dónde vamos. Amén. Y afirmar el pensamiento y luego levantarse y venga lo que venga, yo ya sé lo que hay que hacer. Que llueve, yo ya sé lo que hay que hacer. Que salió el sol, yo sé lo que hay que hacer. Que se levantó la ola, yo sé lo que hay que hacer, punto.
el doble ánimo nos lleva a alcanzar algo que se llama nada. Nada, hermanos. Solo la sensación de un ir y venir cual ola, cual onda del mar. Entonces, por favor, lo primero que vamos a pensar, si su pensamiento es dualista, ambiguo, ya, no piense que va a alcanzar el propósito de Dios. No se engañe, no piense eso. Más bien piense lo real. No lo voy a alcanzar de esa manera. Pero debo pensar como piensa el Señor para alcanzarlo. Amén. Escúcheme. Puede que usted esté pensando ahora, yo soy así, entonces nunca lo alcanzaré. Miserable de mí. Tampoco piense así. Pero sí quiero que sea consciente. Si usted divaga en sus pensamientos, no lo alcanzará jamás. Jamás lo alcanzará. Debe afirmar su voluntad con una mente firme, conforme al pensamiento de Dios. Ahora la Biblia nos va a enseñar eso. Pero quiero que usted y yo seamos conscientes. El hombre de doble ánimo en su pensar es inconstante en sus caminos. Nunca recibirá el propósito de Dios. La dádiva buena que habla Santiago en los siguientes versículos y que desciende de lo alto. Por favor, usted sabe que yo no estoy hablando de un buen empleo. Yo conozco cristianos que piensan como niños y tienen tremendos empleos y tremendos ingresos y son niños en su modo de pensar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que habla la Biblia, del propósito eterno de Dios. Pensemos eso con seriedad. Señor, la verdad es que hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. Y lo terrible. Luego llega San Valentín y termino pensando otra cosa. Señor, con razón que no entiendo. Y no veo realmente algo sobrenatural. Veo que me va bien, pero no lo sobrenatural, Señor. Por favor, ayúdame. Señor, yo también sé, Señor, que si tú me llamaste es para que yo viva conforme a tu propósito. El problema es mío, ayúdame, Señor. No voy a pensar que pensando así recibiré cosa alguna tuya. Me he engañado, Señor. Es así de simple. ¿Me hago entender, hermano y hermana? Por eso uno encuentra, el Señor Jesús dijo, vaya un momentico a Mateo 10, Mateo 10. Hay muchas frases en la Biblia del Señor con este encabezado. Dice, no penséis, dice el Señor. Verso 34, Mateo 10 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Y parece contradictorio. Preste atención y verá. ¿Qué es lo que piensan la mayoría de aquellos que se encaminan en la vida del Señor? ¿Qué es lo que piensan la mayoría? ¿Sabe qué piensan la mayoría? Que ahora va a venir el buen Señor y va a aplaudir los buenos deseos y las buenas voluntades del hombre. Y entonces el Señor va a venir para darnos su aprobación sobre nuestro proyecto de vida. ¿Y sabe cuál es la más grande confusión de la mayoría de los creyentes? Que cuando conocen al Señor, la vida se les revuelca totalmente. ¿O no? ¿O no? Solo 5. Y más aún si a usted le vendieron el evangelio diciéndole venga y el Señor le dará todos los anhelos de su corazón. Y usted viene y el Señor no le da los anhelos de su corazón, le da los anhelos del corazón de Él. ¿O no? Y entonces hay una incoherencia entre la mente de Él y la mente nuestra y entonces nos confundimos. Porque es lo que Él dice, ¿no? Yo no vine a aplaudirle a usted sus buenos deseos y sus buenos propósitos. Yo me le presenté para pedirle a usted que se rinda a mí para yo hacer mi voluntad a través de su voluntad. Ese es el planteamiento del Señor. Si usted no lo ve así, se está engañando a sí mismo. Y es más, si usted no lo predica así, está engañando a la gente.
Esto no es de actitud positiva. Esto es de confrontar la mente mía con la mente de él y decir, caramba, uno de los dos está equivocado, o usted o yo. Y la lógica dice que soy yo el que está equivocado. Señor, yo pensaba que usted había venido a apapucharme, a darme piquitos y a decirme que me ama mucho y que así como yo venía, es más, que usted me llamó era porque me necesitaba a mí, porque vio que yo hacía lo correcto en mi vida pasada. Yo creía eso, Señor. ¿Quién como yo? Yo soy buena gente, por eso me llamó. Señor, estaba equivocado. Yo no sabía que usted había venido para penetrarme con su espada y revolcarme todo. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces dice, no penséis, no piense así. Por eso a veces uno ve a muchos cristianos confundidos, dice mi papá. Estoy confundido, dice. Que no entendemos al Señor. ¿No? Usted dice, vuélvale a leer a ver si yo estoy leyendo mal. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. La espada es su palabra. Y su palabra expresa sus pensamientos. Y cuando Dios expresa sus pensamientos, Él tiene un reclamo constante, que usted lo conoce. Eso está en Isaías. Vaya un momento, recordémoslo. Isaías 55. Versículo 7 al 9. Lea conmigo. Este es el reclamo constante de Dios. Él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y entonces dice el 8, ¿por qué? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y luego le hace una comparación para que meditemos seriamente. Lo primero que dice en el 8 es que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Él, ni nuestro caminar es el mismo caminar de Él. Y luego Él compara, trae una gráfica, dice el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Piensa en eso, hermano. ¿Usted sabe dónde queda el cielo de Dios? Y la Biblia dice que cuán lejos está ese cielo a esta tierra como punto de ubicación, así mismo de distantes son nuestros pensamientos en relación a sus pensamientos. Hermanos, acoplar la mente a la mente de Dios, acoplar los pensamientos a los pensamientos de Dios es lo más fantástico que nos puede pasar. Eso sí no es una quimera, eso es una hermosa verdad. Pero debemos entender esto con mucha seriedad. Escuche algo. Puede que tengamos la facultad como padres de educar a nuestros hijos como hijos de bien para la sociedad, y que ellos sean unos muchachos luego adultos que no hagan mal a nadie, honrados, trabajadores, honestos, pacificadores en un buen sentido. Pero si ellos no son conforme al propósito de Dios, nuestro trabajo habrá sido en vano. Y eso le duele a cualquiera. A mí me duele pensar eso, pero es verdad. Alcanzar a pensar como piensa el Señor es producto de un acto muy consciente de decirle, acerca tus cielos a mí, Señor. Quiero pensar como tú piensas. Y entonces en el ejercicio de eso, darse cuenta uno que realmente todo lo que le rodea no tiene sentido, que lo único que tiene sentido es su presencia y su voluntad. Renunciar a uno mismo no es fácil. Renunciar a las expectativas propias, a los sueños propios, a los propósitos propios, no es fácil, hermanos. Lo de nosotros está muy distante en parecerse a lo que es de Dios, pero lo que es de Dios fue preparado para nosotros, hermanos. Hay que acercarlo. ¿Cómo se acerca a eso? Arrepintiéndose,
renovando el entendimiento. En Jeremías, si usted va a Jeremías 29, el Señor le reveló a Jeremías algo hermoso. Y el Señor lo puso a escribir una carta a los exiliados, porque Él creía que Judá ya no tenía esperanza. Dios le mostró a Jeremías que Judá iba a ser una nación como lo es el día de hoy. Qué hermoso, ¿no le parece? Porque Él se quebrantaba por el pueblo judío, es decir, por la tribu de Judá, porque Él sabía que Babilonia ya los iba a arrasar. Y el Señor le dijo a Jeremías que escribiera esto, y es un legado para nosotros. Dice el 11, lea conmigo, Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. Dígale a su hermano, Dios tiene pensamientos de paz para contigo. Escucha esto. Todos los días, nuestra carne se va a levantar para decirle a nuestra alma que Dios tiene pensamientos de mal para con nosotros, que Dios está enojado con nosotros, que Dios está en enemistad con nosotros. Pero el Señor dice que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz. La palabra paz, que es shalom, es una palabra que, como la mayoría sabe, es muy compleja, pero en toda la complejidad y contenido del significado y significación de la palabra es de bienestar para nosotros. La palabra shalom significa prosperidad. ¿Le gusta? Es prosperidad, bienestar, riqueza, estabilidad emocional, espiritual, física, material. Es una palabra paradisíaca. Es una palabra que arroja unas imágenes de un paraíso que, aunque venga la hecatombe y la más grande guerra, jamás te tocará. Y dice que los pensamientos de Dios para con usted y conmigo son de paz. Escuche, hermano, el Dios de paz está con nosotros y está a favor de nosotros. Hay que acercarse a ese pensamiento. Hace años me contaba un hombre de Dios que leyó la biografía de otro hombre de Dios, y yo estaba hablando con él, y él me dijo: cuando yo leí a ese hombre cómo conocía a Dios, a mí me dieron celos. Y yo dije: no puede ser posible que él te haya llegado a conocer así, yo tengo que conocerte así. Y él comenzó a orar y a rogar y a suplicar y a clamar, diciéndole a Dios: yo quiero entenderte. Hoy ese hombre entiende mucho a Dios y conoce mucho a Dios, y tiene en su mente y corazón esta palabra. Él sabe que todo lo que Dios piensa acerca de él es paz, la vida de Dios para él. ¿Quiénes son los que alejan los pensamientos de la carne, en los cuales la primera intención es hacernos pensar que Dios está disgustado con nosotros y por lo tanto hay que dudar de Dios? Solo aquellos que perseveran con su mente en Él. ¿Cómo es ser vivenciable este versículo? ¿Cómo experimentar los pensamientos de paz, de generosidad de Dios para con nosotros? ¿Cómo? Dios se lo mostró a Isaías. Vaya a Isaías 26. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo acortar la distancia que hay entre el cielo y la tierra? Que es una gráfica que Dios utiliza para mostrar a muchos de sus hijos que sus pensamientos están así de alejados. ¿Cómo acercar los pensamientos de Dios a nuestra mente? Persevere con su mente en Él. Su primer pensamiento al abrir los ojos debe ser Él. Su siguiente pensamiento mientras se lava los dientes, tiene que lavarse los dientes al levantarse, debe ser Él. Su siguiente pensamiento al ir al baño
debe ser Él. Su siguiente pensamiento al tomar el desayuno debe ser Él. Su siguiente pensamiento cuando se despide de la casa, camino al trabajo, debe ser Él. Su pensamiento al llegar al trabajo debe ser Él. Su pensamiento mientras trabaja debe ser Él. Su pensamiento mientras cumple las demandas sociales y cotidianas en medio de este planeta debe ser Él. Su pensamiento cuando regresa a casa debe ser Él. Su pensamiento mientras come debe ser Él. Mientras reposa debe ser Él. Antes de quedarse dormido plenamente debe ser Él. Su pensamiento fue hecho para perseverar en Él. Y así el mundo le diga que usted parece religioso, no importa, porque usted tendrá la experiencia que Él está guardando con su completa paz. Este es un cántico. Cuando usted lee Isaías 26 es un cántico. Es un cántico de confianza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios tiene tantas cosas para hablarnos diariamente. El problema es que hemos desconectado por las circunstancias nuestra mente de su mente. No permita que nada desconecte su pensamiento de Él. Amén. Nada, ni nadie. Nadie es mayor que el Señor. Nada se compara al Señor. La experiencia de su paz es hermosa. Poder confiar, poder decir lo que Pablo decía. Así que nosotros confiados siempre en el Señor. ¿Cómo caminaba Pablo? Confiado siempre en el Señor. No porque la circunstancia estuviera rodeada de natilla y buñuelos. No tengo nada contra las natillas y los buñuelos, Señor. No me mire feos. Llegar a un punto de experiencia y decir es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es desafiante. Y dejar a un lado el pan por la palabra. O lo que es más terrible, que no haya pan y solo palabra. Eso es desafiante. Y luego comprobarlo. Bendito Dios. Eso sí es glorioso. Eso es glorioso, hermanos. El 31 recibe una llamada de media hora. Más de media hora. Y estaba haciendo cualquier cantidad de cosas en ese momento. Y me decía, bendigo a Dios por su vida. Aprendí, lloraba y decía, aprendí. Y este año ha sido hermoso, fantástico. ¿Sabe, pastor? En estos meses no le he pedido nada a Dios. Y voy a decirle algo, parece una sinvergüenzada, pero no he tenido que pedirle al Señor nada. Y sabe, me ha sobrado. Y es impresionante, las cosas me llegan. Y he podido ir y viajar. Y me he ido sin un peso. Y no me he preocupado. Y cuando he regresado he llegado con mucho. La palabra es verdad. La palabra es verdad. Y estoy viviendo una situación humillante, me decía. Y tengo la autoridad para poner las cosas en su lugar y sacar mi autoridad. Pero no, estoy viviendo la vida del Cordero. Y sé que lo necesitaba. Y eso vale más que cualquier cosa. La palabra es verdad. Es que estás pensando como piensa el Señor, le dije. Así piensa el Señor. Qué hermoso. El deseo de Dios es que le conozcamos a Él. Creo que ahora un versículo muy viejo, muy trajinado, está en Jeremías. Jeremías capítulo 9, dice el 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Y ese es el orden de Dios. Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Dios le dijo al profeta en un momento de mucha fugia, le dijo: mira, Jeremías, ¿sabes cuál es la verdadera gloria? ¿Quién se quiere gloriar? El que logre entenderme y conocerme. Escucha, el propósito de la mente que tienes es para que entiendas y conozcas al Señor. Los más grandes regaños que el Señor le dio a sus discípulos era porque no le entendían. ¿Cómo es que no comprendéis todavía?, les decía. ¿Cómo es que no entendéis? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar?, les decía. Su mente, dígale a su hermano, es para que entienda al Señor. Eso es glorioso. Comprender al Señor. Su mente y la mía debe ser ejercitada en 3 tramos. 1, entender. Luego pasar al otro tramo, elevar la mente en una firmeza profunda. Luego que ella conozca al Señor. Y luego que ella sepa plenamente quién es el Señor. Escúchame, su mente y mi mente no fue dada para que ella simplemente alcance el éxito. No, eso lo alcanza mucha gente desarrollando un don. Su mente y mi mente como hijos de Dios nos fue concedida para llegar a entenderlo, conocerlo, y que nuestra alma lo sepa muy bien. Mi alma lo sabe muy bien, podamos decir. Sé quién es el Señor. Que podamos decir un día: lo sé muy bien, lo conozco, lo entiendo y lo sé muy bien. ¿Quién es Él? Él es Jehová. Él es el que es. Él es. Y Él está en mí. Él lo es todo para mí. Estoy en Él, estoy perdido en Él. Tengo la forma y el fondo de Él. Así tiene que ser un día nuestra experiencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vaya un momento a Romanos 11. Vaya a Romanos 11. Dios quiere que tengamos las riquezas de su sabiduría por experiencia. Dice el 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo profundo de la riqueza de la sabiduría, lo profundo de la riqueza de la ciencia de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Y dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo pregunta: ¿quién le aconsejó? ¿Quién le dio al primero? ¿Quién entendió la mente de ese Señor? No viva simplemente como un creyente salvo. Anhele vivir como un creyente victorioso, como un creyente que ve en tanto envejecer y desgastar su hombre exterior, pueda ver que no obstante el interior se renueva de día en día. Que pueda comprobar que lo mortal es absorbido por lo inmortal y que lo corrupto es absorbido y devorado por lo incorruptible. Ese debe ser su sueño. Si no, usted no estará viviendo, usted estará existiendo a pesar de que es salvo. Esto que estoy compartiendo es básico, es muy sencillo, es muy simple, pero es el deseo profundo de Dios, que nuestra mente sea absorbida por la mente de Cristo. Toda inquietud, toda duda, toda pregunta está resuelta en nuestro hombre interior. Los más grandes misterios pueden ser dados a conocer de manera asombrosa por la mente de Cristo, porque Él lo sabe. A Él nadie le enseñó, esa mente no fue instruida y Él nos la dio a nosotros en nuestro espíritu. El problema de la mayoría de los creyentes es que viven con su mente almática, viven conforme a sus propios pensamientos, idealizan a un Dios que no existe, no es el Dios de las Escrituras. Tiene que vivir conforme a las Escrituras, pensar conforme a las Escrituras, hablar conforme a las Escrituras. Muchos creyentes se engañan a sí mismos porque ellos creen que hablan conforme a las Escrituras y no es cierto.
sigue primando su propio criterio. Es hora de mirar qué es lo que pasa en su mente, qué es lo que yace en su mente. Dios tiene una hermosa promesa que ha sido un desafío para este ministerio durante muchos años. En Hebreos capítulo 8, vaya a Hebreos 8, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Eso es concerniente específicamente a usted y a mí. Somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él dice que Él haría un pacto con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esto el Señor se lo dijo a Jeremías, y Pablo lo retoma y dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Llegar a comprender que el verbo de la vida está puesto y diseñado para conjugarse y escribirse en nuestra mente y corazón, eso es hermoso. Y decirle al Señor: escribe tu palabra en mi mente como tú quieres. Escribe y conjuga el verbo de la vida. Escríbelo, escúlpelo con letra indeleble y profunda de tu espíritu en mi corazón. Eso es hermoso. Este día usted debe decirle al Señor de igual manera: Señor, tú has prometido, por medio de la sangre del pacto nuevo y eterno, escribir tu palabra, tu ley en mi mente y en mi corazón. Hazlo. Aquí está mi corazón. Hazlo, Señor, porque entiendo que mi mente fue hecha para perseverar en ti, para pensar como tú piensas, Señor, para soñar contigo, para que tú hagas tu voluntad a través de mí. Hazlo, que nada lo impida, Señor. Y entonces Él podrá decir: y ellos serán mi pueblo. El deseo de Dios es que todos le conozcamos, que un día la enseñanza deje de darse, porque hay tal comunión con Él, pero una legítima comunión con Él, no presuntuosa y alejada del prójimo, sino una integración real con el pueblo de Él. Para que se cumpla el versículo 11, dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, porque lo que va a decir más bien es: este conoce al Señor. Este no solo lo entiende, entender es el tramo de lo teórico, de una teología sin sentido, pero llegar a conocer ya es una intimidad, es una comprobación, y llegar a saberlo es la expresión de un hábito no cotidiano, sino renovante día tras día. El pensamiento de Dios es inescrutable, es profundo y es su riqueza, y su pensamiento está a disposición del que quiera. Él levanta del muladar al menesteroso, Él levanta del polvo al pobre para ponerlo en alto. Él hace sabio al ignorante, al indocto. No somos sabios en obediencia a nuestras virtudes intelectuales. Si tenemos algún porcentaje mínimo de sabiduría, es por su inmensa misericordia revelada en su justicia y su juicio. Después de estos miles de años de era humana y de era cristiana, el pueblo del Señor debería conocerle muy profundamente. Es hora de que renuncie conscientemente a su forma de pensar. Renuncie a su pensamiento terrenal, a sus deseos terrenales, a la vaga manera de pensar. En el capítulo 10 Él reitera esta promesa. Versículo 16, lea conmigo allí en Hebreos 10, versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y usted no necesita poner dinero para ese pacto, solo el corazón y la mente. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Escúcheme, la palabra corazón en el griego es la palabra cardia. Usted y yo debemos experimentar un estremecimiento, un cardia de Dios, cada vez que la palabra sea iluminada y escrita por el Espíritu en Él. Así como dice la Biblia que Jesús se estremecía en espíritu, así debe ser nuestro diario vivir. Que la palabra nos haga estremecer, que llegue hasta nuestros tuétanos, a sus coyunturas y a todo nuestro ser.
Que nuestras actitudes, nuestras reacciones sean conforme a la palabra. Cuando yo llegué a la vida cristiana, yo pensaba que todos los que eran de la iglesia eran amables, se amaban, no habían rencores, no habían competencias, ni odios, ni pleitos, ni disensiones, ni celos, ni contiendas. Pero a los pocos meses de estar en la iglesia me di cuenta que no era así, que la iglesia estaba llena de almas como la mía, conflictivas, vacías, huecas, pleitosas, celosas, odiosas, llenas de rencores, de enemistades, de competencias, de comparaciones, inadecuaciones, inseguridades, sentimientos de inferioridad y todo lo demás. Y eso me aquejó mucho durante un tiempo. Alguien dice que en la casa del Señor o en la viña del Señor hay de todo, y uno va a ver y es cierto. Pero su reacción no debe ser huir. Afirme sus pensamientos, no huya, no quiera huir de la casa del Señor, no salga a la casa del Señor. Préstese para que, si usted está viendo con claridad todos esos defectos que son inacordes al pensamiento de Dios, préstese y dígale: entonces hazlo en mí, escríbelo en mí. Aquí está mi corazón, es tuyo, escribe. Vamos, tú prometiste por el pacto nuevo y eterno en la sangre del Cordero escribir tu ley en mi mente y en mi corazón. Aquí está. Si tú lo escribes en mi mente, seré consecuentemente, de forma inherente, tendré tu sentimiento, y luego mi actitud será igual al pensamiento que tú escribas en mi mente y corazón. Vamos, renuévame, hazme entender lo oculto, lo profundo. ¿Quieres que te suplique? Aquí estoy, te lo suplico. Derramo mi alma, pero quiero entenderte. ¿Sabes? Entiendo algo. Jamás tendré paz sino cuando en mi mente esté totalmente tu pensamiento. Vamos, dame tu paz, Dios de paz. Tú me creaste para esto. Tú me creaste para ser tu íntimo, tu amigo. No tiene otro sentido mi existencia. Mi única heredad perpetua para mis hijos será dejarles el legado de tu entendimiento, de tu conocimiento, de tu sabiduría. Así serán realmente ricos. No hay otra manera. Aquí estoy, ¿me escuchas? Me estoy humillando ante ti. Hermanos, al corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Esta es la gloria creada para el hombre: entenderle y conocerle y llegar a ser íntimo con Él. Pedro dijo en Primera de Pedro, vaya a Primera de Pedro 4, vaya rápido. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne o en su cuerpo, nosotros también, dice, armémonos, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué vio Pedro en los pensamientos? Armas. La palabra arma, que es allí opliso, así como suena, opliso, significa equipamiento, implementos, utensilios o herramientas ofensivas para la guerra. Por eso siempre hemos dicho que la guerra espiritual empieza en la mente. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo que nos armemos del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El pecado hay que vencerlo, y él se vence con una mente afirmada. Una mente que tiene los pensamientos de Dios cual espada, armas, herramientas, utensilios para la ofensiva en la guerra. Hermanos, hay que mirar qué es lo que pensamos. Si nuestros pensamientos son espirituales, sin duda alguna vamos a causar un devastamiento en el reino de las tinieblas. Dígale a su hermano: revístete de la armadura de Dios. En Filipenses 4, vaya a Filipenses 4, por favor. Versículo 6. Dice: por nada estáis, ¿qué?
afanosos. ¿Qué es afán? La mente dividida. Dice, por nada sean de doble ánimo, por nada tengan duda, por nada. Venga lo que venga, no tengan duda. Amén. ¿Me está escuchando? Venga lo que venga, no duden. Por nada estén afanosos, por nada. Dios les dijo, Dios les habló, Dios les dio una palabra. Afírmenla en su mente y caminen. Así venga todo en contrariedad, sigan allí perseverando en el pensamiento que Dios les dio, porque Él no ha mentido. Él es el amén de Dios. Y Pablo entonces dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, confiesa, di lo que el Señor te ha dicho y dilo con gratitud. Y entonces dice el 6, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y entonces dice el 8, la forma práctica. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Afirme la palabra en su mente, afírmela. No la ponga entre duda, afírmela. Y se levantará todos los días sabiendo qué hay que hacer, punto. Amén. Y venga lo que venga, nada lo va a afanar, porque Dios le dijo. Dios te dijo que está contigo. Solo a 3 le dijo. Hermanos, el Dios de paz está con vosotros. El Dios que aplastará en breve a Satanás está con vosotros. El Dios de paz que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos hace aptos cada día para su obra. Y está con nosotros. Yo sé eso. Entonces todos los días me levanto así. Tú estás conmigo, no lo dudo. ¿Dónde está Dios? Está dentro de mí. Mi alma lo sabe muy bien. Afirme sus pensamientos respecto a lo que Dios le mandó a hacer. Hágalo simplemente, para que no tenga mañana que decir, ¿y hoy qué voy a hacer? No, lo afirma y se encamina y lo hace, punto. Amén.